Hola a todos, mi nombre es Douglas. En el video de hoy vamos a ver cómo crear tablero de tareas en monday.com. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Para este video vamos a ver tres ejemplos sencillos de cómo gestionar tareas en monday.com. El primer ejercicio se llama tareas diarias. Es un tablero que ordena las tareas por día de la semana. Las tareas que ejecutaremos el lunes, martes, miércoles y así sucesivamente. Tenemos el nombre de la actividad principal, un responsable que es el ejecutor de esta actividad, un estado de esta actividad que para este ejercicio tenemos que la actividad está en proceso, no ha iniciado aún, reagendar, una actividad estancada o ya una actividad completada o lista. Tenemos una fecha de ejecución de esta actividad y una prioridad, que en este caso es el columna de tipo clasificación o prioridad que nos proporciona Monday. En este ejemplo tenemos una actividad que se llama pintar salón de eventos, pero esta actividad está representada por tres subactividades o subtareas, que en este caso sería comprar pintura y materiales, transporte de materiales y mano de obra. Cada subtarea tiene un estado, un responsable, una fecha de ejecución y un costo de la subtarea como tal. En Monday podemos resumir esas columnas que tenemos a nivel de subelementos y mostrar el resumen en el elemento principal, que en este caso al resumir este costo lo podemos ver aquí en la columna que se llama costo total. Sería un reflejo, esta columna costo total sería un reflejo de la columna costo que está a nivel de subelementos, y de esta manera podemos digamos que obtener el resultado que queramos. Si queremos sumar todos los costos de la columna costo que está a nivel de subelementos, utilizamos el resumen total y aquí ya me traería el costo total de todas esas subtareas. O también me permite traer el promedio, mediana, el mínimo, el máximo o el recuento, que ya vendría siendo la cantidad de tareas o cantidad de subtareas que tiene esta actividad principal. Entonces, este ejercicio genera mucho valor porque si es una actividad que le hemos asignado un presupuesto, yo podría a través de una columna de tipo fórmula tener el saldo disponible, donde tomo presupuesto menos el costo total y ya tendría el saldo disponible. Este sería el primer ejemplo para la ejecución de tareas. Ordenar las tareas por día, tener las subtareas que conforman una tarea principal y tener las diferentes columnas que queremos para la ejecución de esa subtarea. Aquí en esta primera columna que la tenemos a nivel de elementos se resume el estado en que se encuentran las subtareas de esta actividad como tal. Entonces yo aquí puedo ver qué actividad está en este caso en proceso o trabajando en ello. Desde aquí yo podría digamos que ver toda la información de esa subtarea. Dentro de Monday podemos crear automatizaciones que consisten en que cuando estas subtareas hayan finalizado a plenitud, yo puedo crear una automatización para que automáticamente me cambie el estado de la tarea principal, que es lo que acaba de ocurrir en este momento. Y eso lo hace las automatizaciones que tiene Monday, que en este caso tenemos una de que cuando todos los subelementos, cuando el estado de todos los subelementos cambie a terminado o a done, cambie el estado del elemento principal a listo. Este sería el primer ejercicio o el primer ejemplo de cómo gestionar tareas en Monday. Bueno, a continuación
veamos el tablero 2 que se llama tarea semanal. En este tablero podemos ordenar las tareas del mes que está corriendo actualmente. Podemos crear un grupo en cada una de las semanas que pertenecen al mes de julio y asimismo ir agregando las actividades que pertenecen a la semana como tal o a la semana que corresponde. En este ejercicio tenemos un nombre de la tarea, un responsable de la tarea y tenemos columnas de estado que indican etapas de ejecución de la tarea. Si es que se presenta el caso de tener actividades que en la ejecución de las mismas pues deben pasar por diferentes etapas. Por acá tenemos una columna de progreso que finalmente se conecta con estas columnas de estado para ir avanzando en un progreso de la actividad. Si vamos a los 3 puntos, configuración y personalizar de la columna de progreso, podemos ver que aquí están seleccionados las tres columnas de tipo estado que se llama planeación, ejecución y cierre, que son las etapas de ejecución de cada actividad. Y podemos darle los pesos o los porcentajes que una vez terminado cada una de estas etapas, pues yo puedo indicarle qué porcentaje puede ir avanzando cada etapa. Si presiono aquí en el botón donde dice distribuye el peso de manera uniforme, Monday automáticamente va a distribuir o a asignarle un porcentaje equitativo a cada estado, que en este caso le asignó a planeación 34% y a los otros dos le asignó 33%. Yo lo guardo de esta manera. Una vez que la fase de planeación termine, ha completado, va a ir digamos que completando el porcentaje según el peso que yo le haya dado en la columna, en la configuración de la columna de progreso. Una vez completada la ejecución, va avanzando el progreso y hasta finalizar y darnos un progreso de 100%. De igual manera, yo aquí puedo distribuir estos pesos como lo requiera. Y de esa manera, cuando vamos avanzando en cada una de estas etapas, va colocando el porcentaje que se acaba de configurar. Ok, a continuación veamos el tercer tablero, que ya sería el tercer ejercicio para la gestión de tareas. Este tablero propone tener las tareas en las diferentes fases, ya sea como tal de un proyecto, en donde tenemos la fase de identificación, planificación, ejecución, verificación y cierre como tal de un proyecto. Entonces tenemos el nombre de la tarea, el responsable, su estado normal en las que va a estar esa tarea, una duración que finalmente está conectado con una columna de cronograma en la que como Monday nos proporciona una gran variedad de columnas. Por acá en el digamos que en la galería de columnas tenemos combos en los que podemos agregar un cronograma numérico. Al agregar un cronograma numérico me va a agregar dos columnas, el cronograma y una columna de tipo número que va a ser la cantidad de días que va a tener este cronograma. Si yo tengo aquí en la columna duración 10 y empiezo el cronograma el día de hoy, me va a indicar de que hasta el 13 de julio va a estar esta actividad. Podemos agregar una columna de dependencia para poder conectar las actividades y saber cuáles actividades dependen de la ejecución de otras actividades. Esta columna de dependencia siempre al agregarlo pues nos va a dar la opción de tener el tipo de GAN que queremos más adelante graficar, en donde nos da la opción de tener un GAN flexible o un GAN estricto, que en este caso si yo muevo la primera actividad en tiempo, pues el resto de actividades también se van a mover.
Acá el flexible es que si yo muevo la primera actividad y la fecha final de la primera actividad supera a la fecha inicial de la actividad con la que está conectada, pues se empieza a mover el resto de actividades de ahí en adelante. O si no quiero ninguna acción cuando mueva los cronogramas, utilizamos que no requerimos ninguna acción. También podemos tener columnas en donde tenemos el esfuerzo planificado, el esfuerzo real, como bien lo vimos en el ejercicio 1, el presupuesto, los costos de cada actividad. Y finalmente, cuando ya tenemos una ejecución de tareas en un tablero de gestión de tareas, este tablero lo podríamos conectar con un tablero de proyectos. Entonces, cuando tengamos estas tareas ya correctamente ejecutadas, como bien lo comentaba, podemos conectar este tablero a un tablero de alto nivel que me esté reflejando todo lo que ocurre en esas tareas, como lo vemos aquí en pantalla, en donde yo esas tareas voy a poder ver todos los estados de lo que está ocurriendo en las tareas, los esfuerzos planificados, que viene siendo un reflejo de la columna de esfuerzo planificado en ese tablero de tareas. Puedo reflejar también el esfuerzo real, puedo reflejar los costos, el valor de las horas del equipo, y puedo ir viendo en tiempo real el presupuesto disponible de ese proyecto. Y eso es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.